Iniciamos el programa de hoy día con la presencia del doctor Francisco Delgado de la Flor Badaraco. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria, La Molina, magíster Science en Costa Rica, en 1970. Es docente, administrador, asesor, autor de diversos libros y publicaciones en su especialidad. Fue rector de la Universidad Nacional Agraria, su universidad, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene, pues, como ustedes verán, una cultura amplia, extensa para tratar una diversidad de temas. Hoy día hemos acordado conversar sobre educación y democracia. Así es, muchas gracias por la invitación. El tema educación y democracia es un tema muy grande para hablarlo en tan corto tiempo. Pero yo creo que para que exista una democracia tiene que haber una educación. Y eso le falta mucho al Perú porque la educación siempre es deficiente, siempre tiene cánones antiguos y eso hace que democráticamente no podamos manejarlos bien. Por eso que es importante que se apoye la educación y que ésta tenga pues posibilidades de ir creando mejores ambientes de conocimiento para todos, no solamente para los alumnos de primaria, secundaria, sino para las universidades. Así es, y hay que tener presente que la educación es un motor del desarrollo. Los países de Europa que han progresado y que se encuentran ahora recién, a la cuestión de 20 años acá, en el primer mundo, como Finlandia y como Irlanda, ellos es que han hecho un esfuerzo tremendo en la educación de su país y han dado importancia, en primer término, a todo lo que es innovación, a lo que son inventos, a lo que es un trabajo de laboratorio, que las universidades han sido un bastión. Claro, ¿cómo es posible que pueda entender un estudiante de primaria, secundaria, universidad, el tema de conga o el tema de Tía María, cuando no tiene entendimiento, cuando los encuestas nos dicen que su capacidad de entender una lectura es casi nula, ¿no? Entonces, una de las cosas prioritarias para desarrollar un país es que incursionemos más en educación y no solamente con leyes, sino mejorando la capacidad de los mismos docentes, que creo que es fundamental. Lógico, esto es la práctica, la práctica es vital, porque una cosa es la instrucción, otra cosa es el conocimiento. Entonces hay que trabajar y aquí es donde está pues la verdadera razón de la educación. La inteligencia del país está en la juventud y hay que desarrollarla. No, y también tenemos que comprender que un estudiante no va a un colegio o a una universidad para que le enseñe, va para aprender. Y el proceso de aprendizaje es más un proceso más personal. En ese caso, el docente es el que tiene que convertirse en un guía para darle ese aprendizaje al alumno. Y no al revés, como es ahora, que el docente va a dictar clases y espera que el alumno entienda y al final no sabe si entendió o no. Eso debe cambiarse. Yo he tenido oportunidad de conversar con algunos catedráticos y incluso me dicen de que ya hasta la pizarra está de más. Hoy día se debe trabajar con los alumnos y directamente darles una investigación, que vean los libros y luego él les pregunta qué opinan de este libro y cada uno vaya expresando su conocimiento y su adquisición de conocimientos, ¿no? Claro, el concepto en países como Japón o Estados Unidos o Finlandia es de que el alumno va sabiendo qué va a tratar el profesor y lo prepara antes. Entonces el profesor se convierte en un guía para responder las incógnitas que tienen los alumnos, ¿no? Y en esa forma, cuando el alumno aprende antes, lo que está haciendo es investigando algo. Claro. Y eso lo que determina es que desde el principio aprenda a investigar, que es una de las grandes cosas que le falta a nuestro país. Llegamos a la conclusión de que la educación debe comenzar por la investigación, ¿no? En el hogar. El alumno debe investigar y luego ir y preguntar y decir, ¿por qué esto, señor profesor? ¿Por qué el otro? ¿Por qué ese? Entonces le va aclarando más el panorama y va tomando un mayor conocimiento y capta mejor la cosa. Por eso es que es importante que los padres de familia también participen en ese proceso de aprendizaje. La educación comienza en casa. Casi. Es vital, ¿no? Ahí es donde incluso aprende valores.
que son tan necesarios en la vida, ¿no? Claro, estamos viendo que en muchos colegios, en muchas universidades, se hacen grandes construcciones y al poco tiempo esas construcciones están sucias, mal mantenidas, sin pintura y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el estudiante no tiene un conocimiento previo de cómo debe comportarse, cómo aprendió en su casa a comportarse para después tratarlo en la universidad o en el colegio, ¿no? Así es. Bueno, mi querido doctor, ¿usted cree de que esto amerite, digamos, a un próximo gobierno estudiar una reforma universitaria que sería la enésima? Porque yo desde que tengo uso de razón he escuchado reformas universitarias. Todos los planes y todos los esquemas que se hagan van a ser obsoletos en corto tiempo. Yo creo que lo que hay que hacer es fundamentalmente tratar de provocar en el docente una necesidad de capacitarse y una necesidad de transmitir sus conocimientos en base a una guía del estudiante. Creo que en el proceso de educación los docentes son un tema fundamental y esos docentes tienen que capacitarse continuamente. Hay alguien que dijo de que los conocimientos se cambiaban cada 5 años. Perfecto, un docente que tiene 50 años de enseñanza en un colegio es difícil que lo acredite, ¿no? Incluso en una universidad, siempre y cuando ese docente no se haya preparado continuamente y modernizado continuamente, sino ya es obsoleto al poco tiempo. Claro. Bueno, esto es muy significativo y estoy pensando, mientras conversamos, de que la mayor inversión de la universidad debe estar en las bibliotecas. Las bibliotecas son el centro pues preferido para la investigación. De acuerdo, pero en este momento la biblioteca también es una biblioteca virtual. Sí. Y hay paquetes de libros que alcanzan 2.000 publicaciones periódicas que están al acceso de los alumnos. Entonces, la biblioteca virtual es mucho más importante que la biblioteca real. Y está en casa. Y está en casa. Con la internet. También debe desarrollar. Es decir, las cosas están cambiando y hay que estar a tono con los momentos. Entonces, y tenemos que adelantarnos a esos cambios. Por supuesto. Bueno, mi querido doctor, ha sido como siempre muy interesante conversar con usted y siempre da ideas en todo orden. Usted ha sido, pues, no, digamos, decano, y no decano, sino rector de la Universidad Agraria, una de las universidades que sí se da el lujo de hacer investigación. Yo creo que la de Ingeniería y la Agraria son las dos instituciones universitarias pioneras en la investigación en el Perú, ¿no? Bueno, San Marcos, la Católica también. Claro, San Marcos también. Pero yo creo que ingenieros y ustedes son... Lo que pasa es que si uno comienza a calcular el número de docentes de una universidad y el número de investigaciones que hace, al final se encuentra que las universidades más pequeñas hacen más investigación que las grandes, ¿no? En proporción. Muy bien, lo felicito pues y le deseo éxito y además quizás el próximo semestre que estén ya más avanzadas las elecciones y se vean los programas de gobierno, podríamos reunirnos para conversar lo que tiene cada candidato en su programa en cuanto a la educación. Sobre todo el candidato de orden, ¿no? Claro. Que está trabajando muy bien y que es una persona que merece la pena que lo apoyemos. Muy bien, tomo la palabra. Encantado de haberla dicho. Gracias. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a... En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales, programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP.
Continuando con el programa, presentamos al ingeniero Manuel Luque Casanave. Él es analista, investigador, muy ligado a la educación y democracia. Se presenta permanentemente en comentarios respecto a los problemas pues, de diarios, sobre todo los de climáticos, son los que más nos preocupan en estos momentos. El agua como recurso vital frente al cambio climático. El agua en este país tiene una presencia con el Niño. El Niño es tremendo y además es un problema cíclico, en el cual se repite cada cierto tiempo y viene. Y no aprendemos la lección, sobre todo en Chosica. Permanentemente hay el mismo problema, que viene el derrame, viene el huaico, ¿no? Un muerto, desaparecido. ¿Qué me puedes hablar de eso? Mira, Enrique, justamente el problema es dual, ¿no? Hay una escasez de agua, entre comillas, en el mundo que compromete la seguridad alimentaria. Sin embargo, en nuestro país es recurrente que todos los veranos siempre haya huaicos. En este año ha sido con mayor intensidad que los últimos años. Sin embargo, no aprendemos las medidas de prevención, ¿no? O sea, acudimos ya cuando hay un acto consumado, ¿no? Y deberíamos tener esas lecciones de muchos años atrás. Hemos debido emprender, no solamente en Chosica, sino en muchos lugares, ¿no? Vemos que se desaproveche el agua. Inclusive vemos que en la época de seca, o sea, digamos, estamos a mitad de año, en mayo, junio, cuando no hay lluvia, estamos con escasez de agua. Claro. O sea, no hemos sabido aprovechar ese exceso de agua durante el verano para poder almacenarlo, ¿no? O sea, construir represas, reservorios. Inclusive el problema de Chosica es también que en muchos casos ha habido tala, o sea, ya hay una deforestación, esos cerros tienen una permeabilidad del suelo tan grande que cuando llueve en las cumbres se genera el lodo. Claro. Ahora, para Chosica lo que se debería existir, bueno, es una propuesta, ¿no? Identificar en los últimos 20 años, por ejemplo, cuáles han sido las 13 o 14 típicas escorrentías que hay, ¿no? En las quebradas. Y evidentemente no debe construirse ahí. Todos los años no generan huecos. Y sin embargo se permiten, ¿no?, las autoridades que se construyan viviendas ahí, que vivan personas. Entonces, si ya sabemos que esas son escorrenterías típicas, habría que canalizar de modo que podríamos nosotros evitar que se inunde toda la zona de Chosica, sino canalizar y profundizar y formalizar ahí con una obra civil, ¿no? Ah. De modo que ya sea como se ve cuando uno va por las carreteras en muchos lugares, dice, por acá pasa el hueco y está encima de la carretera, pero está canalizado. En caso de Chosica también arborizar, porque evidentemente si tú en las cumbres vas a poder arborizar y canalizar esto, ¿no?, a las 13 o a 14 canales, entonces vamos a evitar esas inundaciones con pérdida de vidas humanas. Los costos sociales y económicos son muy altos, entonces cualquier inversión que se haga en infraestructura de este tipo para poder paliar y reducir el impacto económico y social en Chosica a través de estas canalizaciones es fundamental, ¿no? O sea, se paga esas inversiones con los ahorros económicos y pérdidas que se tienen enormes, ¿no?, de reconstrucción de Chosica. Ah. Y no solamente Chosica, ahora estamos hablando también ha visto las inundaciones que ha habido en Tumbes, en la selva central, se repite periódicamente. Entonces, esto atraviesa por una especie de proyectos integrales, multisectoriales, porque tiene que intervenir el Ministerio de Agricultura principalmente, el Ministerio del Ambiente, ¿no?, y plantear soluciones por regiones de acuerdo a las características mismas del terreno, ¿no? Porque tú has visto que en muchos casos hay también desbordamiento de ríos, ¿no? Sí. El cauce está colmatado o simplemente pues hay un exceso de agua que podría aprovecharse identificando las cuencas. Eso es importante, Enrique. Hay también vienen lodo con piedras, unos pedrones enormes. Claro. Entonces, todo eso hay que preverlo y estar preparados para eso. No esperar que suceda para ver qué se hace. Se hace antes que suceda. Inclusive, Enrique, yo siempre digo, la tecnología moderna apoya esto. Tú sabes que por satélite tú puedes estar monitoreando cuando ya tienes un embalse suficiente que podrías tú alertar sobre esto. Claro. Inclusive no solamente alertar, sino a futuro hacer modelamientos, porque tú sabes que ahora hay programas, software, pues ha avanzado la tecnología que te permiten hacer simulaciones de inundaciones. O sea, si llueve por acá a tantos milímetros anuales y por otro lado tienes encauces de ríos o
afluentes que van a determinado río. Ya sabes que ese río, pues, por ejemplo, el río Huancabamba, ahí en la zona central, se va a desbordar de todas maneras con esas características. Entonces, sabiendo que esto tiene una causa, todo efecto tiene una causa, esa causa podemos resolverla, entre comillas, haciendo reservorios, en las cuencas mismas, teniendo, por ejemplo, canales de drenajes o de, por ejemplo, de derivación, ¿no? Para evitar que toda esa agua va al río, y sin embargo no hacemos esos reservorios que nos pueden servir en la época de escasez para el regadío, ¿no? Los reservorios serían una gran idea porque el agua se va al mar y se desperdicia. Así es, totalmente, Enrique. ¿no? Así es. ¿Qué te puedo decir? Millones de litros, ¿no? Claro. ¿no? Entonces, hacer los reservorios y guardarlos en un clima tan seco como tenemos en la costa. Así es. Y bueno, y en la sierra también esto atraviesa por hacer pues estas represas, o sea, no solamente reservorios naturales, sino represamientos en determinados lugares donde ya se sabe que va a haber esos desbordes. Entonces, ese represamiento haría que nosotros controlemos la descarga de agua y esos ríos, ¿no?, que están en estos momentos inundados podrían ser controlados y derivar esos drenes a otro lugar. Claro. ¿No? En Trujillo y en Ancas se ha hecho pues la derivación del río que va, ¿no?, al Pato, ¿no?, y se va al mar. Cierto. Entonces le quitan la mitad de lo que se va y se la llevan a cultivar tierras. Y han cultivado tierras, claro, y está dando muy buen, incluso hasta a ampliar más y que no se vaya nada al mar, que se quede, que el río se seque, digamos, pero se seca en beneficio de la población. Inclusive hay técnicas de infiltración de agua. Ajá. O sea que cuando hay, por ejemplo, en el río Ica, hay muchos pozos informales, se está, digamos, pensando en hacer unas infiltraciones de agua para poder abastecer toda la demanda de agua que hay en Ica por la agricultura. Tú sabes que Ica es el departamento que tiene 100% de empleo. Claro. Entonces, sobre todo en la agroindustria. Entonces, pero el problema, ¿cuál es el agua, no? Entonces, el agua tiene también en el Perú una connotación a veces muy facilista, ¿no? El agua es muy barata comparado con otros países, por eso la desperdiciamos. Entonces, en algún momento sé que en estos días SUNAS ha aprobado el nuevo esquema o plan tarifario de Sedapal, porque Sedapal está planteando inversiones futuras de más de 3.000, 4.000 millones de soles en los próximos hasta el año 2021, y la idea es que Lima sigue creciendo. Pero eso no se lo debe sacar al pueblo, subiéndole el precio del agua. Eso tiene que aportarlo el Estado, porque el Estado, ¿cuál es la función de ellos? Solamente cobrar impuestos, y cuando necesita plata, aumentar los impuestos. Eso es cierto, Enrique, sí, el Estado tiene que dar algo también por lo que se lleva. Es cierto, Enrique, hay muchas opiniones como las tuyas, que evidentemente no se debe recargar esto en las tarifas porque es parte del plan de inversiones del Estado. O sea, claro, tú escoges un Estado para un estado de bienestar, y el agua es un producto estratégico que tiene que ver con la salud, con la vida, y no podemos estar pensando que las inversiones van a tener que ser pagadas por el usuario. Y hay muchas cosas más, fíjate, Manuel, las regiones son incapaces de gastar todo lo que se le asigna. Gastan Cierto. El 30%, el 40%, el 50% como máximo. Sí, y el resto llega a fin de año y eso pasa al Estado. Eso debería pasar a un fondo, no, para estas obras de construcción en beneficio de la sociedad. Es lamentable, Enrique, llegamos a un punto que no solamente tiene que ver con el agua, sino con una serie de puntos de vista de que las regiones no tienen capacidades de gasto, pero primeramente, ¿por qué no lo tienen? Porque no tienen tampoco las posibilidades de identificar proyectos productivos que, más allá de construir, hacer una plaza o una losa deportiva, lo que falta es que tenemos que tener capacidades. O sea, hay que generar en esos lugares el aprovechamiento de los fondos de inversión para hacer, digamos, perfiles de proyectos, factibilidades y prefactibilidades que puedan aplicar al SNIP. Manuel, de que no tienen ellos para hacer nuevos proyectos, no. El hecho de presentar el proyecto también requiere gente capacitada. Exactamente. Porque son las trabas lo que pone el Estado, que al final no saben cómo solucionarlo y se atraca y se queda todo ahí. En un momento, cuando se hizo la regionalización, se hizo la transferencia de competencias en base a una capacitación de recursos humanos, sí, tecnificados, que eran capaces de elaborar un perfil, un proyecto y hacerlo
digamos, ser aprobado por el SNIP. O sea, valgan verdades, no ha sido suficiente esto porque realmente no hay una respuesta y tú te das cuenta cuando lo que mencionas, ¿no? De que año a año hay regiones que no tienen capacidad de gasto y su presupuesto no han ejecutado ni el 60%. Y eso es crítico porque eso demuestra que a pesar de que tenemos unas necesidades de desarrollo, solamente aprovechamos anualmente el 60% de esas capacidades para poder, y si es que esos 60% se usan en proyectos rentables, ¿no? Y los proyectos que se atracan por el manipuleo que hay en los ministerios, debería pues solucionarlos el mismo Estado, ver cuál es el problema, por qué se hizo esto, corregir lo que está malo y darle vía, que siga. Es como si una carretera cae un huaico, muy bien, ¿qué se hace? Se limpia, se saca del huaico y sigue la carretera. Cierto. Acá no, acá regresa al Estado, a papá Estado. Y papá Estado comienza a pensar en otras cosas. ¿Y esa plata a dónde va? Así es. Fíjate, algo muy sencillo, aparte de lo que te decía reservorios, es la forestación. La forestación, tú sabes, si tuviéramos en los altos de Chosica, en esos cerros, árboles con raíces frondosas, esto crea una malla claro, que permite que cuando haya lluvias no haya el lodo que corra y que pueda recorrer, digamos, esos 200, 300 metros hacia la ladera con esa vorágine de lodo que crea el huaico. Entonces, eso es una solución importante que es la forestación. También en la época de los incas había lo que llamaban la infiltración, o sea, las zanjas de infiltración, o sea, que permite que esa agua la aprovecharan los incas para poder hacer sus andenes. ¿Has visto esto? Entonces, esa agua corría lateralmente, transversalmente a la lluvia y entonces no bajaba verticalmente, se ladeaba. Se usa. Entonces, eso permite, no solamente, fíjate, eran precursores de la infiltración, o sea, ahora se usa mucho la infiltración de agua cuando hay exceso para poder cargar el acuífero. Ellos ya cargaban el acuífero de esa manera. O sea, es muy interesante regresar a conocimientos de siglos que ahora no estamos aprovechando, que con la tecnología podríamos hacerlo mejor. Son geniales. Sí. Claro. Entonces, hemos desaprovechado esto, y entonces eso que nos sirva de lección y no estemos de acá otros 9 meses, ¿no? Cuando llegue, otros 12 meses, cuando llegue el próximo verano, con nuevas inundaciones y huaicos, porque no hemos hecho en estos 9 meses nada. Entonces, yo creo que deberíamos hacer esta invocación, ¿no? De que efectivamente hay cosas recurrentes que nos pueden poner a pensar de que hay algo que no estamos haciendo, claro, ¿no? Estamos perdiendo oportunidades de poder hacer proyectos de infraestructura, que siempre dicen proyectos de infraestructura. Bueno, si el Estado en este momento tiene herramientas como se llama ahora las asociaciones público-privadas, o sea, es posible también obras por impuestos. Entonces, en un momento dado, una municipalidad, un municipio, una región puede también tomar estas herramientas nuevas de APP, o sea, asociación público-privada, o obras por impuestos, que tengan interés en lo que se llama la adopción de medidas, ¿no? De adaptación al cambio climático, porque esto es parte de la adaptación al cambio climático y necesitamos un presupuesto especial para esto. Evidentemente, la COP20 que ha pasado por Lima no debe ser solamente que haya pasado, nos debe interiorizar esto y decir, bueno, ¿qué problemas tenemos con el cambio climático? Parte del cambio climático es justamente estos eventos que vemos de inundaciones y huaicos. Y entonces el dinero para la adaptación al cambio climático es importante aplicarlo al agua. Por un lado, como tú dices, para aplicar en reservorios o represas que permitan el uso del agua en la época de escasez, para la agricultura. Si tenemos una industria exportadora, no queremos ponerla en riesgo, y ahora se viene el Niño también. Ha visto, el Niño viene ahora en mayo, en estos días, en estos meses, un Niño bastante atrasado, porque siempre venía el Niño más adelantado antes, ¿no? Entonces ahora viene pues el Niño, porque le llaman el Niño porque venía en diciembre. Claro. Ahora vienen en mayo, es efecto del cambio climático. Que el Niño se ha atrasado también es un efecto del cambio climático. Entonces, ¿qué vamos a...? Por ahí los economistas dicen que vamos a sufrir una caída del 3% en nuestras exportaciones tradicionales. La agroindustria va a tener problemas, sobre todo en el norte, donde hay una fortaleza en la agroindustria, ¿no? Es donde más se sufre con el Niño. Entonces yo creo que tenemos herramientas, ¿no? Hay una serie de... Lo que debemos poner es a trabajar ya. Trabajar en esto, tanto en la acumulación de esta agua en reservorios para el momento de escasez, para la agricultura, como las medidas de prevención que salvan vidas humanas y la salud, y eso atraviesa pues por decisiones, ¿no? Decisiones de poder tener, primero, el monitoreo. Eso es lo que nos falta, fiscalización. ¿Por qué no hemos monitoreado Chosica si tenemos si sabemos que eso se repite? Tenemos satélite. Ahora también, Enrique, ¿sabes qué hay? Drones. Sí. Los drones con GPS
y con cámaras fotogramétricas digitales pueden tomar fotos de las cuencas y esa información la bajas y tú dices, carambas, acá lo que tenemos que hacer en este caso es un drenaje, un canal en esta oposición para evitar que se inunde esta zona donde hay población. Entonces, esas decisiones son cruciales, ¿no? Una empresa privada lo hace, como dicen, rápidamente. El Estado es muy paquidérmico, pero así paquidérmico debemos tener paso a paso cuáles son las acciones que debemos tomar en cuenta para poder solucionar estos problemas, porque es como yo leo el periódico de este año y parece que estuviera leyendo el periódico hace 20 años. Igual, los huaicos, no puede ser. Tenemos que aprender la lección y ya ahora, ¿no? Eso es importante. Muy Así bien, es. te agradezco tu presencia, Manuel, y queda pues en el tintero un montón de cosas que tengo que conversar. Sí. Tengo que volver a reunirnos otra vez con un tema específico y tratarlo como que lo hemos tratado bien a fondo hoy día. Así es, oye, gracias Enrique por tu invitación y esperamos que las autoridades y cada uno de nosotros tome conciencia del agua y los efectos que podemos tener por no aprovecharla racionalmente. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias también. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales, programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. Continuando con el programa, tenemos el gusto y la satisfacción de presentar al doctor Antero Flores Arauz, abogado y profesor universitario, es doctor honoris causa de la UAP, está en nuestro sitio de honor, congresista de la República, fue presidente del Congreso y columnista de varios medios de expresión. Hoy por hoy es presidente del partido político Orden. ¿Qué me puede usted contar sobre la situación actual, que ya se nos viene pues una próxima elección? Querido Enrique, tan sencillo como que hay que poner orden. Nuestro país está desordenado, es un desmadre, no se siente que haya gobierno. Y después de 4 años tienen prácticamente la insolencia de pedir facultades delegadas. ¿Cómo le va a dar el Congreso facultades delegadas si no hay confianza? La confianza que ha sacado el gabinete es porque no le quedaba otra cosa al Congreso, porque no querían exponerse a que lo cierren, pero no ha sido realmente por confianza, ha sido un voto no de confianza, sino un voto de temor. Entonces me parece francamente inaudito que pidan facultades extraordinarias y para todo. Las facultades extraordinarias normalmente se dan cuando hay mucha urgencia, se trata de un código que es muy especializado, etcétera, pero no para un universo de temas que en la práctica engloba todo. Yo creo que se pasaron de frescos. Así es. Bueno, también están en plan de que van a apurar las inversiones, que la van a desgravar del problema que tienen, pero tampoco ya al final del gobierno. Yo no quisiera pasar de entrevistado a entrevistador y te preguntaría, dime, querido Enrique, ¿qué primer ministro no ha hablado de destrabar trámites? Sí. ¿Qué primer ministro no ha hablado de quitar requisitos que son muchas veces innecesarios? Todos te lo han dicho.
Inclusive crearon en el sector economía y finanzas una comisión de expertos que ayudaría en una serie de casos concretos para destrabar la economía y para facilitar las inversiones. Yo te digo, ¿dónde está esa facilitación? ¿Dónde están esas inversiones? ¿Qué tupa se ha reducido? ¿Qué trámites se han quitado? Oigan, el empresario más pequeño tiene que sufrir un calvario para conseguir un permiso, sea una licencia municipal. Oigan, Defensa Civil te hace la vida imposible, del más chico al más grande. Oigan, todo esto es un desmadre, todos son trámites innecesarios. Oigan, basta un decreto supremo, ni siquiera ley, ni siquiera delegación de facultades, no un decreto de urgencia, que te diga simplemente un decreto supremo. Oigan, en 15 días todas las instituciones públicas reducirán sus tupas en 25% de trámites y reducirán requisitos en un 20%. Y prohibidos las directivas internas, porque para eso están los tupas. Claro. Se solucionó, Enrique. Es cuestión de inteligencia, pero es lo que falta. Dicen que hay mucha inteligencia en la DINI, pero en el Consejo de Ministros falta, ¿no? Sí, así es, y lo estás demostrando. Pero dime además, el caso de la corrupción es una cosa tremenda también, y la inseguridad. Son dos casos, pero gravísimos, que los tenemos que vivir los ciudadanos comunes. Y el tercero es la falta de inversión, que es la que genera puestos de trabajo. Y la corrupción, para luchar contra la corrupción tienes que ir a procesos preventivos, un poco como la vacuna y no como la medicina, que es para curar. Y tienes que empoderar a la Contraloría General de la República. Querido Enrique, ¿sabes cuántos municipios tenemos? Tenemos cerca de 2.000 municipios entre distritales y municipales. Tenemos infinidad de universidades públicas, tenemos OPDs, tenemos oficinas descentralizadas, tenemos programas sociales y con cierta autonomía y que son además unidades ejecutoras. Tienes ministerios, tienes Poder Judicial, tienes jurado en elecciones, tienes RENIER, tienes Consejo de la Magistratura. Oye, al final llegan como 3.000 instituciones que la Contraloría tiene que ver, que la Contraloría tiene que auscultar, que la Contraloría tiene que auditar. Y si no lo empoderas, no le das recursos para que tenga buenos profesionales y hagan labor preventiva, el pobre Fuad Curi hace milagros realmente. Claro, así es. La cosa no está como para ponerse a pensar, sino para hacer. Claro, como dicen, la Lola no está para tafetanes, ¿te acuerdas de ese dicho antiguo? Claro que sí, y todo sí igual o peor. Es una lástima. Ahora, en política, ¿cómo ves la cosa? Mira, yo veo que hay un divorcio entre la ciudadanía, entre la calle, entre la gente común y corriente y la política. Mira, se pueden matar en el Congreso, pueden dar voto de confianza o de censura, se pueden tirar un gabinete, pero a la gente común y corriente eso les importa un pito. La gente está en otra, la gente quiere que le resuelvan los problemas, le importa nada que el señor Cateriano diga un exabrupto o se muerda la lengua. No le interesa. La gente tiene vocación de que le solucionen el tema, por ejemplo, de su seguridad. Oigan, sale de su casa y no sabe si lo van a balear. Oye, tiene un pequeño negocio, una pequeña cevichería y de repente llegan unos zampones hasta con escopetas, etcétera, a asaltarlos. Tú vas en tu carro y no sabes si te van a tirar una bujía, te van a romper la luna y te van a asaltar. La gente está harta de esta situación y encima cuando ven los actos de corrupción a todo nivel y más en los sectores más bajos como es gobiernos regionales y municipales, la gente mira, ¿y qué pasó con nuestras autoridades? Cuando ve que un señor, o si no sé cuántos, ¿cómo se llama? Ospina, ¿cómo se llama este último? Gerard Oropesa. Oigan, carros Audi, carros Porsche, carros Lamborghini, unos carrazos y unas motos, ¿de dónde? Y sin embargo te están cerrando la bodeguita de la esquina porque se olvidó de presentar no sé qué declaración y a la bodeguita de la esquina le están obligando a presentar la declaración telemática. Si nunca ha visto
una computadora. Y te lo digo acá, a 2 cuadras de la universidad, no te estoy hablando de Chongoyape. Wow. Oigan, esto es real. La cosa más sencilla le hacen la vida imposible. Y a estos que no se sabe de dónde sacan la plata, alfombra de oro. Así es. Se pasan. Además, ha habido una intervención en la televisión últimamente que escarapela, ¿no? Un sicario declaró de que las armas que tienen, que son armas de guerra, granadas y todo, son proporcionadas por unos policías que se las alquilan, no se las venden. Pero no te sorprenda, no lo justifico, pero a veces lo comprendo, con las miserias de sueldos que tienen, y tienen que estar haciendo el famoso 2x1, que hay que eliminarlo. Oigan, no hay que seguir, si hay malos policías o malos militares, que sancionen a las individualidades, pero hay que respetar las instituciones. ¿Cómo es posible lo que hemos visto en Arequipa? Ahora la institución policial que tiene que resguardar el orden público, que tiene que recuperarlo en caso se haya caído, resulta que pasaron de héroes a villanos. No puede ser. Si hay alguna incorrección, que se sancione la incorrección, pero las instituciones no pueden ser afectadas, Enrique. Claro, sí. Bueno, ¿y qué proyectos tiene tu partido para estas elecciones? Gobernar, querido Enrique, gobernar, y estamos realmente caminando por todo el Perú, haciendo docencia cívica. La gente ya está harta que la tonteen, ya está harta que le ofrezcan el oro y el moro que no se va a cumplir. Por eso nosotros, antes que ofrecer, le exigimos al ciudadano: oye, no me pidas tal cosa si tú no cumples con tus obligaciones y tus deberes cívicos. Oye, no reclames porque haya corrupción en el país si tú mismo le estás dando 20 soles al policía de la esquina. Claro. En consecuencia, tiene que haber coherencia. Y eso es lo que le estamos exigiendo al ciudadano. Y en los programas sociales le estamos diciendo: oye, deja que te regalen, ya no aceptes regalo. El regalo tiene que venir, la dádiva tiene que venir si va con proyectos productivos, no simplemente regalo. El Estado no puede ser Papá Noel. Tienen los programas sociales que tener un componente productivo, si no, en lugar de ser inversión, se convierte en gasto. Y en lo económico, hacer docencia de que para elevar los niveles de vida necesitas que haya trabajo, y para que haya trabajo necesitas inversión, y para que haya inversión necesitas tener tranquilidad interna, seguridad, orden en el país, como predictibilidad tributaria y reglas de juego estables, además de una justicia, y disculpa la incongruencia, justicia justa, a tiempo, autónoma e independiente. Rápido, porque la justicia que tarda no es justicia. Así es. Bueno, Enrique. y dime, ¿qué opinas tú de la supresión del voto preferencial? ¿Es efectiva, es buena o debe continuar? Para mí debería continuar, porque si no, empoderas a los partidos y los vuelves realmente autoritarios, y que ellos definan y determinen el orden de la lista. Oye, yo en una oportunidad fui 120 y terminé segundo. Una semana más termino primero, gracias al voto preferencial. No pueden los partidos políticos sustituir al voto individual. Los 130 hoy día candidatos que hay, aunque en distrito múltiple, deben tener las mismas posibilidades, y esas mismas posibilidades te la da el voto preferencial. En la otra forma hay el grave problema: los que van adelante, que saben que van a salir por inercia, hacen de muertito. Los de atrás les importa un comino porque saben que de ningún modo salen, y solamente se esfuerzan los que están en el borderline entre salir y no salir. Eso no es justo. Y ya, para terminar, dime, ¿el distrito único o el distrito múltiple? Para diputados, múltiple, porque tiene que haber una relación entre él y el partido local y la agrupación política, la circunscripción y por supuesto el votante. Pero si hay Senado, el Senado tiene que ser distrito único, porque tienes que haber una visión de un país integral, de un país uniforme, aunque en la práctica no lo sea, pero
Somos un país unitario, no somos federal. En consecuencia, el Senado tiene que tener una visión de conjunto de país, a diferencia de los diputados que representan a sus diferentes regiones, ¿no? Así es. Y bueno, el voto nacional está bien para ellos, pero no para los diputados. Así es. Los diputados así tienen es. que ser en su sector cada Regional. uno. Muy bien. Te deseo pues suerte. Mil y gracias, te doy Enrique. el micrófono para que le envíes un mensaje a la Yo gente. más que ahora, el entonces. micrófono necesito que me des tu voto. Ya, Gracias. cuenta Enrique. con él. Gracias. Nada. Muy amable. Adiós. Gracias. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales, programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. Presentamos a doña Grimaldina Romero Lostonov. Ella es promotora del folclore peruano. Estudió en la escuela de Rosa Elvira Figueroa, caramba, ¿verdad? Soy exalumno. Su maestra e inspiración, gestora del movimiento más grande y organizado que ha tenido el país en materia de folclore, responsable de las primeras promociones de maestros profesionales del folclore nacional. Posee la colección de vestidos y accesorios galas peruanas, presentada en el Museo de la Nación. Tema, folclore nacional, música y danzas. Y teoría, correcto. Muy bien. ¿Qué nos puede usted contar, doña Grimaldina, respecto al momento del folclore Bueno, nacional? primero sí me presentaré. Ya. He hecho una presentación un tanto subgéneris, que dice así: soy peruana y soy limeña. Limeña por parte padre y norteña por mi madre. Ajá. Huachana de nacimiento y peruana de corazón. Qué bien, qué bien. La cuarteta es mi afición, mi profesión folclorista. La música es mi obsesión y la danza mi pasión. Caramba. Y también le gusta la poesía, por lo Ah, visto. sí, por supuesto, sí. Mierda. He hecho un librito donde también he puesto algunas de mis poesías, pero Hubiera siempre traído, pues, acá para lo tengo presentar. acá. Ah, pues necesitamos, pues. Lo tengo Claro. acá. Hay que aprovechar la oportunidad para presentarlo. Pues. Nosotros Este es tenemos un librito acá. Ya. que ha tenido, vamos a abrirlo mejor, ha tenido la suerte Sí. de ser, merecer esta carta del rey de España. Ah, caramba, te veo. Apuntes históricos de la marinera, reina de la danza del Perú. ¿Y esta fotografía? ¿Ya? ¿De quién es la fotografía? Mía. Ah, ya lo había En visto, los buenos, claro, tie- claro. en los buenos tiempos. Muy bien. Bueno. Señora Grimaldina Romero Lostonov. Guillermo Marconi, 39503, San Isidro. Muy señora mía, me complace informarle que Su Majestad, los reyes de Francia, ¿no? De España. De España, han recibido el ejemplar de su libro Apuntes históricos de la marinera, reina de las danzas del Perú, que por medio de la Embajada de España en la República del Perú y con tan amable dedicatoria han tenido la gentileza de enviarme. Sus majestades me encargan que en su nombre le agradezca esta publicación y le envío un cordial saludo, lo que cumplo con mayor agrado. María Sáenz
de Heredia, ¿no? Jefa secretaria del despacho. Muy bien, la felicito, caramba. Este libro... Bueno, no me imaginé que iba a tener una respuesta tan No, agradable. sí, está muy bien, claro. En ese sentido, si queremos comenzar, sí. tenemos que comenzar por lo que usted acaba de decir. La gestora de esta inspiración y de este sentir mío del folclore. Sí. Yo en los años 52 conocí a Roselvira Figueroa. Claro. Me llevaron a su escuela, mi hermana ya había sido alumna de ella y pues llegué a la escuela y nunca más me separé. Tuvo suerte, claro, era reina del folclore nacional. Hasta enterrarla en su última morada donde está ahora. Roselvira era una mujer única, con un temperamento y una responsabilidad y un amor por el Perú que no lo ha vuelto a tener nadie más. Muy mal comprendida, el gobierno no la apoyó, incluso le confiscaron la escuela que le había costado lágrimas, y después ni siquiera su nombre se lo preservaron. Se llama ahora Arguedas. Y esa es la escuela nuestra. Nosotros hicimos el primer contacto cultural entre los departamentos del Perú, porque en esa época, en esos años, bueno, le diré primero de que Roselvira, cómo se imaginó la idea de hacer esta escuela. En esa época también usted habría oído mentar a la señora Rosa Mercedes Ayarza de Morales. Sí. Ella hacía unas reuniones los días jueves que se llamaban el Chocolón de Doña Rosa. Claro. Entonces ahí participaba Roselvira y todas las personalidades de aquella época. Entonces Roselvira, al ver de que había tanto folclore nuestro y que pues se iba a quedar en el olvido, ella dijo, ¿y por qué no hacer una escuela para preservar estas expresiones culturales del país? Entonces, maestros, no había maestros. Y los maestros los tuvo que formar ella. Había que formarlos. Claro. Entonces recurrió también a la ayuda de los antiguos coliseos de Lima, ¿se acuerda? Sí. Los coliseos, ahí iba ahí a los coliseos. La gente iba ahí y era todo música nacional. Todo lo andino se sacó de ahí de los coliseos. Claro. Los primeros profesores, entre ellos también vale enunciarla a Agripina Castro, que fue la primera maestra de bailes del centro. Sí. No eran maestros, ellos cantantes y bailarines, cultivaban su música y sus danzas, pero había que darles un nuevo auge y una nueva forma de transmitir, ¿no? Sí, pues. Entonces les dio ciertas pautas y se convirtieron en los maestros de la escuela. Igual Porfirio Vázquez en la parte, claro, en la parte afro-peruana, y así formó ya la escuela. Fue también uno de los primeros, que la música criolla y se leía a su casa. Él la trajo, Roselvira lo trajo de Huaral. Él vivía en Huaral. Y tiene una poesía que no sé si habrá tiempo para escucharla. Claro, ¿cómo no? Ya, una poesía de Roselvira que es muy bonita, muy bonita. Sí, la tengo. Creo que está aquí en el libro también. Ahora es una, mientras tanto diremos es una injusticia de que no haya pues una escuela que se llame que lleve su nombre. Es que mire, lo que hacen en esta escuela han así deshecho la obra de ella. Sí. Pero ahora la están buscando. Ahora están yendo a mi casa porque yo de las alumnas soy la única que ha quedado, que siguió con esto. Este es el diploma de la escuela. Muy bien, ya. Y bueno, eso lo haremos, sería demasiado largo porque hay muchas cosas que decir, ¿no? Bueno, tenemos con Roselvira que nunca me gusta presentarme yo sin presentarla a ella. Claro. Porque la que me enseñó a querer nuestro folclore y a cultivarlo y seguir cultivándolo hasta esta edad, fue ella. Fue ella la que mi inspiración, ella fue la que... Yo fui su primera medalla de oro de la escuela, el primer diploma que se dio, y habíamos llegado allá a una situación muy didáctica, pedagógica, todo. Bien, yo me casé, me fui, cuando regresé me vi con esta mala sorpresa de que había sido confiscada. ¿Política por qué? No, eso fue política. Claro. Le confiscaron la escuela
ni siquiera su nombre de ninguno. Él era del arte y nada más. Y nada más. Era una mujer que no se metía en política, Pero le gustaba lo popular. Y eso es malo. Le gustaba lo popular. Eso. Y eso es malo, claro. Eso. Bueno. Era denigrante en aquella época. Claro. Yo he sufrido mucho por eso, porque mis padres tampoco no querían que bailara y que... Pero pues eso lo llevaba dentro que no pudieron. ¿Le gustaba el Perú? Correcto. Bueno, salí de esa escuela, me casé, me fui, y cuando regresé ya era una anciana que estaba abandonada y comencé a retomar las cosas de la escuela. Yeah. Nosotros hacíamos unos espectáculos de música y danzas. El primer grupo se llamó Perú Cantibaila, al cual usted debe haber escuchado, claro. Sí. Después vino Galas Peruanas. El que puso los nombres a estos dos grupos fue Eduardo Saco Vértiz, el tío del Chico Vértiz. Bueno, hubo gente de mucho criterio y de mucho amor por el Perú, desgraciadamente en nuestra patria. Ya. Desgraciadamente en nuestra patria eso no tiene valor. Bueno, entonces, como le digo, yo he sido la 5ª promoción de la escuela de folclore en el año 57. Y se dio el caso también que en ese año, bueno, anterior a eso viajamos por todo el Perú, en las principales capitales. Tengo acá testimonios de lo... Sí. De, basta que lo diga usted nomás, nadie lo aquí duda. Aquí está mi currículum, claro. Pero sería muy largo leerlo. Y como lo llevo aquí en la memoria... Quiero que me cuente también, cuando estuvo usted en Francia, qué cosa, qué labor Mire, llevó. eso fue el último viaje que salí de acá. Ya. Fue una cosa que, inspirada quizás por ella misma, ¿no? Ya Roselvira había muerto. Ya. Y yo tengo un grupo que se llama Galas Peruanas. Galas Peruanas. Tengo una colección de vestidos, más de 50 vestidos. Y después de que me quedé viuda, yo en los años 86 quedé viuda, y he seguido trabajando con esto y no lo he dejado más. ¿Ya? En Francia salió en el periódico, en el Comercio, vi yo un día sábado que decía una exposición de historia del Perú, no de bailes peruanos, no, decía de bailes. Se llamaba Dioses, Pueblos y Tradiciones. Ya. Entonces, y decía que iban a llevar la arqueología y que iban a llevar textiles peruanos. Entonces, al ver yo eso, dije, ¿y por qué toda la vida sale la arqueología? Y creen en el extranjero que nosotros estamos en esa era todavía. Claro. Y el textil, el vestido se hace con textiles. Y ya inmediatamente a la embajada me contestó todavía el agregado cultural. Y le digo, me dice, señora, qué bueno que usted me haya llamado, porque la directora de la abadía de Daoulas, que es una de las donde nació Francia, es de bretones, había venido acá a Perú justamente pensando igual que yo, porque ella ya conocía Perú. ¿Por qué toda la vida tiene que ir la arqueología y no el resto los textiles modernos, claro, y tantas expresiones folclóricas que tenemos en todo sentido? ¿No? Porque somos tres regiones que no la hay en el mundo. Y de una tan diferente a la otra siendo del mismo país. Sí. Entonces me dice, ¿ha tenido usted la misma idea que la señora, la directora del museo? Me dijo, lo que me está usted diciendo ahora, póngamelo en una carta y tráigamelo, que yo le voy a hacer llegar a la señora. Bueno, yo dije, lo hice por hacernos, sin la idea nada de se que... perdía. Nada se perdía. Le llevo la carta y antes de la semana la señora está en mi casa otra vez. Se regresó de Francia, porque dice que ella había venido justamente a buscar si había alguna persona, algún grupo, algo que quería llevar la ropa peruana. Y fue a universidades, no quiero decir el nombre, fue a locales donde dicen que demuestran el folclore, pero que no es así. Y nada, porque esta abadía tiene como norma que cada 6 meses hace una exposición de un país. Pero antes van al país y investigan si tiene una cultura que valga la pena de ser expuesta en este museo. Porque este museo ya, eso es de mayo a octubre, tienen
por todo el mundo, el turismo sabe de que ahí está va a haber una exposición. Y entonces ya ellos bueno, hacen toda su organización y todos los años hay. Vuelve pues la señora acá y fue a mi casa. Entonces yo no he traído ahora los vestidos porque no pensé que iba a ser tan largo, ¿no? Sí, pues. Pero aquí tengo un afiche de una de las exposiciones que yo hice, donde se puede apreciar un poco los vestidos, establecen en los delfines. Ajá, ya. Esto lo tomamos y lo estamos pasando en este momento, está bien. Bueno, entonces ya pues vino la señora a ver mi colección. Y son tan estrictos que hasta midieron el ancho de las faldas. Claro. El texto Todo exacto tiene que ser, claro. El texto de las telas. Sí, pero era la exposición que era en Francia. La exposición era en Francia, pero ella vino con el jefe de la exposición. ¿Y se llevaron todo para Francia? Sí, no todo. Llevaron, me dijeron ellos, porque no tenían espacio, porque ya pues la arqueología había ganado espacio y me quedaba un espacio chico. Sí. Entonces me dijo, qué pena señora que antes no nos hemos encontrado, pues no hubiéramos podido llevar toda la colección. Claro. Pero sí me dijo, lléveme usted 13 posturas de los vestidos de hombre y mujer que hayan marcado una época en el Perú. Y lo que más las entusiasmó, que yo he hecho la historia del vestido en el Perú. Ajá. También la he escrito. Sí. Me dijo, he buscado universidades, he buscado en todas partes y no hay. Por eso he venido yo buscando la historia. Tiene usted. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo tengo un bagaje de conocimientos y de cultura en esto. A través del tiempo. La escuela que tiene usted de Roselvira, ¿no? es toda un emblema. Así es. Bueno, le deseo suerte, pues le deseo que siga usted, ¿no? Con esto, y vamos a hacer un llamado y un pedido para la gente que se interese en buscar la forma de darle un sitio y un nombre a Roselvira Figueroa, porque no puede olvidarse del trabajo que ha realizado ella. Hay un muchacho que está estudiando en la Católica y está haciendo un posgrado, y el otro día estaba en mi casa y está comenzando a hacer eso. ¿Ya? Y me gustaría que lo invitaran acá para que no. Lo invitamos para la próxima semana que venga. Para que él exponga su proyecto, porque en realidad la única que tiene la historia de la escuela y de todo Roselvira soy yo. Y entonces ahí está yendo a mi casa. De la escuela de folclore también han ido muchas veces. Martín de Porras la ha puesto usted en el camino. Le deseo suerte. Bueno, todavía no termino mi misión, porque mi misión va a estar cumplida el día que yo pueda hacer el Museo del Vestido Peruano, que es mi deseo. Cuente con nuestro apoyo. Le deseo suerte. Muchísimas gracias. Hemos venido acompañados de nuestro presidente de la cooperativa Alas Peruanas, promotora de nuestra universidad, los directivos, los delegados, los señores vicerrectores, decanos, directores y todos los profesores vuestros, a decirles feliz aniversario, a decirles a los cachimbos, felicidades aquí en su nueva universidad, a decirle a los egresados, sean bienvenidos en el recuerdo. Estamos en la semana de aniversario de la universidad. Son 19 años que cumple la UAP y estamos nosotros cada día progresando y avanzando. Así que esto es un abrazo más grande a la universidad, a la cual estamos ya siendo la cara de la universidad hace 11 años en el aire. Muy bien. Aparte de eso, tenemos también que recordar que la última vez presentamos el libro que sale por esta semana en el mercado y que lo produce la universidad. Acá tenemos un libro maravilloso que es de Luis Miguel Córdoba García y se titula El maravilloso mundo del vino español, ¿no? Manual para la iniciación en el Perú, UAP University. Este libro es una excelente publicación de los diferentes vinos españoles, que como saben son los mejores del mundo, y la historia también enóloga de España. Se lo recomiendo.